Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismear un poquito, porque hoy tenemos un tema que créanme les va a encantar. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de Ander Zel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y de esa fuerte declaración sobre su vida privada que, bueno, preparaos porque esto está que arde. Ya saben que a mí me encanta traerles los chismes más jugosos, las novedades más frescas y sobre todo, meterme en la vida de nuestros famosos favoritos. ¿Y quién no ama un buen drama, una buena historia de amor y, por qué no, un poquito de misterio? Ande y Kerem, con su química innegable y esa relación que nos mantuvo pegados a la pantalla, nos han dado mucho de qué hablar. Así que prepárense porque hoy vamos a desentrañar esa declaración, analizarla a fondo y ver qué hay de cierto en todo esto. ¿Están listos? Yo sí. Pero antes de empezar, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí, semana tras semana, les traigo las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis, chismes y mucho, mucho más. No se lo pueden perder. Así que ya saben, suscríbanse, denle a la campanita y comencemos con el chisme. Para aquellos que no estén muy familiarizados con Hande y Kerem, hagamos un breve repaso. Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento, conocida por su belleza, talento y carisma arrollador. Kerem Bürsin, un actor turco-estadounidense con una gran trayectoria, famoso por su profesionalismo, su encanto y por supuesto su impresionante atractivo. Ambos se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial y ¡boom! La química entre ellos fue explosiva desde el primer momento. Durante la serie los rumores de un romance entre ellos no tardaron en surgir, y vaya que tenían razón. Después de meses de especulaciones, fotos indiscretas y comentarios cruzados, Hande y Kerem confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. Su relación, aunque inicialmente privada, se convirtió en el centro de atención de los medios y los fanáticos, quienes seguían cada uno de sus movimientos. Fotos en redes sociales, declaraciones en entrevistas, gestos de cariño, todo era material para analizar y debatir. Y así, entre idas y venidas, entre rumores y confirmaciones, Hande y Kerem vivieron su romance a la luz pública. Pero como suele suceder en estos casos, la presión mediática y las expectativas de los fans comenzaron a jugar en contra. Después de un tiempo y para sorpresa de muchos, anunciaron su separación. El anuncio fue breve, sin grandes detalles y dejando a los seguidores con más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo una tercera persona? El misterio se apoderó de todos. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras y manteniendo su vida personal lo más privada posible. Sin embargo, cada vez que se mencionan sus nombres, la curiosidad y el interés del público se disparan. Y ahora, con esta fuerte declaración, que vamos a analizar, la cosa se pone aún más interesante. Pero, ¿de qué declaración estamos hablando exactamente? Bueno, para ser honestos, no es una declaración directa como tal, sino más bien una serie de insinuaciones, comentarios y gestos que han hecho tanto Hande como Kerem en diferentes momentos. Y es que en el mundo del espectáculo, a veces las palabras sobran y los gestos y las indirectas lo dicen todo. Y en este caso, los gestos y las indirectas son el plato fuerte. Empecemos con Hande. Después de su separación, la actriz ha sido muy cuidadosa con lo que dice y hace en público. Ha adoptado una postura más reservada, protegiendo su intimidad y evitando exponerse a la vorágine mediática. Sus entrevistas se han vuelto más medidas, centradas en sus proyectos profesionales y en su crecimiento personal. Sin embargo, incluso en esa cautela, se han colado algunas pistas, algunas ventanas a su mundo interior que nos han dejado entrever la complejidad de su relación con Kerem y el impacto que tuvo en su vida. En algunas entrevistas, Hande ha hablado sobre la presión de la fama, un tema recurrente en su discurso. Ha reconocido que la exposición mediática, el constante escrutinio de los medios y las expectativas del público pueden ser abrumadores. Ha mencionado cómo la necesidad de complacer a los demás, de mantener una imagen perfecta, puede llegar a desgastar emocionalmente. Y aunque no lo ha dicho directamente, es fácil intuir que esta presión afectó también su relación con Kerem. La imposibilidad de vivir su amor con libertad,
de disfrutar de la intimidad sin ser constantemente observados, debió ser un factor determinante en su separación. Ande también ha hablado sobre el aprendizaje y el crecimiento personal. Ha enfatizado la importancia de la autoaceptación, de la búsqueda del bienestar emocional y de la necesidad de priorizar la propia felicidad. Ha reconocido que la experiencia con Kerem, aunque dolorosa, le ha enseñado mucho sobre sí misma y sobre lo que realmente busca en la vida. Ha aprendido a establecer límites, a proteger su privacidad y a enfocarse en sus propios objetivos. Y aunque no lo ha dicho explícitamente, es evidente que esta transformación personal ha sido fundamental para su recuperación emocional. Por su parte, Kerem ha sido un poco más abierto a hablar sobre su pasado, aunque siempre con cautela y respeto. Ha reconocido la importancia de Ande en su vida, destacando su talento, su belleza y su gran corazón. Ha expresado su cariño y su admiración por ella, dejando claro que la considera una persona especial. Ha evitado entrar en detalles sobre las causas de la separación, pero ha dejado entrever que la relación fue intensa, apasionada y a veces conflictiva. En algunas entrevistas, Kerem ha hablado sobre la dificultad de mantener una relación sentimental en el ojo público, especialmente cuando ambos miembros son figuras públicas. Ha reconocido que la presión mediática, las expectativas de los fans y la falta de privacidad pueden llegar a ser insostenibles. Ha mencionado cómo la atención constante, los rumores y las especulaciones pueden afectar la dinámica de la pareja y erosionar la confianza. Y aunque no lo ha dicho directamente, es evidente que esta situación fue un factor determinante en su separación. Kerem también ha hablado sobre la importancia de aprender de las experiencias pasadas y de seguir adelante con la vida. Ha reconocido que la separación fue dolorosa, pero que le ha servido para crecer como persona y para enfocarse en sus proyectos profesionales. Ha aprendido a ser más selectivo con su vida personal, a proteger su intimidad y a rodearse de personas que le aporten energía positiva. Y aunque no lo ha dicho explícitamente, es evidente que esta madurez emocional le ha permitido superar el dolor y seguir adelante con su vida. Pero, ¿dónde está esa fuerte declaración? Bueno, aquí es donde entran los detalles y las interpretaciones. Como les decía al principio, no hay una declaración directa, una frase tajante que revele la verdad. Lo que tenemos son insinuaciones, comentarios, gestos y, sobre todo, rumores. Y en este juego de pistas, los fans y los medios de comunicación son los detectives más implacables. En los últimos meses, se han filtrado algunas fotos y vídeos de Ande y Kerem en eventos y reuniones sociales. Aunque no han sido vistos juntos, estas coincidencias han alimentado los rumores de una posible reconciliación. Por ejemplo, se les ha visto asistir a los mismos eventos, pero evitando coincidir en el mismo espacio al mismo tiempo. Han asistido a fiestas de amigos en común, pero siempre han llegado y se han ido por separado. Estas casualidades, que podrían ser simples coincidencias, han despertado la curiosidad de los fans y han alimentado las especulaciones sobre un posible acercamiento. Algunos fans han analizado cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales, buscando pistas y señales. Han estudiado las publicaciones de Ande y Kerem, buscando mensajes ocultos, guiños o indirectas. Han analizado las fotos que han compartido en sus perfiles de Instagram, buscando coincidencias, detalles que revelen un posible reencuentro. Y aunque la mayoría de las veces se trata de simples interpretaciones, la obsesión de los fans por encontrar la verdad es innegable. Un ejemplo de esta obsesión es el análisis de las fotos y vídeos que Ande y Kerem han compartido en sus redes sociales. Los fans han notado que ambos han estado visitando los mismos lugares, han usado ropa similar e incluso han compartido fotos con amigos en común. Estos detalles, aunque insignificantes para algunos, han sido interpretados como señales de un posible reencuentro o de una conexión especial. Además, algunos medios de comunicación turcos han publicado supuestas declaraciones de fuentes cercanas a la pareja, que aseguran que Ande y Kerem mantienen una relación amistosa y que se han reunido en secreto en varias ocasiones. Estas fuentes, que se mantienen en el anonimato, aseguran que Ande y Kerem se han reunido en secreto en casa de amigos comunes, que han conversado por teléfono y que incluso han mantenido encuentros casuales en la calle. Estas noticias, por supuesto, no han sido confirmadas ni desmentidas por ninguno de los dos, lo que ha avivado aún más la especulación. Es importante tener en cuenta que estas declaraciones son, en su mayoría, rumores sin confirmar. Es muy común que los medios de comunicación turcos inventen o exageren historias para generar audiencia. Por lo tanto, es fundamental tomar estas informaciones con cautela, y no dar por hecho nada que no esté confirmado por fuentes oficiales.
Y es que en el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día. A veces son ciertos, otras veces son simples invenciones. Lo importante es analizar la información con cuidado, contrastar las fuentes y, sobre todo, ser respetuosos con la privacidad de las personas involucradas. Pero ¿cómo podemos saber qué es verdad y qué es mentira? ¿Cómo podemos desenmascarar los rumores y descubrir la verdad? La clave está en la investigación y el análisis. Debemos contrastar la información, buscar fuentes confiables y, sobre todo, ser críticos con lo que leemos y vemos. No debemos dejarnos llevar por las emociones ni por los rumores infundados. Debemos analizar los hechos, las pruebas y las declaraciones de las personas involucradas. Y sobre todo debemos respetar su privacidad y no invadir su espacio personal. En el caso de Hande y Kerem, es fundamental analizar las declaraciones que han hecho en público, las fotos y vídeos que han compartido en sus redes sociales y las noticias que han publicado los medios de comunicación. Debemos buscar patrones, coincidencias y señales que nos ayuden a comprender la verdad. Y sobre todo, debemos ser respetuosos con sus decisiones y con su derecho a mantener su vida personal lo más privada posible. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Hay algo más detrás de estas insinuaciones y rumores? Bueno, en mi opinión, creo que Hande y Kerem han aprendido mucho de su relación y que, aunque su romance haya terminado, han mantenido una buena relación. Es posible que sigan siendo amigos y que se reúnan en privado, pero eso no significa necesariamente que estén volviendo. Lo que sí es evidente es que ambos se preocupan por el bienestar del otro y que se respetan mutuamente. Han compartido una experiencia muy intensa y, aunque su relación no funcionó como pareja, ambos han dejado una huella imborrable en la vida del otro. La conexión que existía entre ellos, la química que irradiaban en la pantalla y la complicidad que demostraban en la vida real, son innegables. Y aunque hayan decidido tomar caminos separados, es difícil pensar que hayan borrado por completo los lazos que los unieron. Es posible que después de la separación, Hande y Kerem hayan necesitado tiempo para sanar y para reflexionar sobre lo sucedido. Es posible que hayan necesitado espacio para reencontrarse consigo mismos y para reconstruir sus vidas. Y es posible que después de este proceso, hayan decidido mantener una relación amistosa, basada en el respeto y en el cariño mutuo. Es importante recordar que la amistad puede ser una forma de amor, una forma de conexión que trasciende las barreras del romance. La amistad puede ser un refugio, un apoyo, un lugar seguro donde encontrar consuelo y comprensión. Y en el caso de Hande y Kerem, es posible que la amistad sea la mejor forma de mantener la conexión que los unió, sin las presiones y las expectativas que acompañan a una relación sentimental. Y ahora, para terminar de desentrañar el misterio, quiero compartir con ustedes algunas de mis propias conclusiones y opiniones, basadas en todo lo que hemos analizado. En primer lugar, creo que la fama y la exposición mediática son muy difíciles de manejar. Hande y Kerem, como cualquier pareja de famosos, tuvieron que lidiar con la presión de los medios, las expectativas de los fans y la falta de privacidad. Esto sin duda afectó su relación y contribuyó a su separación. La constante atención, los rumores, las especulaciones y la invasión a su vida personal debieron ser muy difíciles de sobrellevar. En segundo lugar, creo que es importante respetar la privacidad de Hande y Kerem. Aunque nos encante el chisme y nos guste saber qué pasa en la vida de nuestros famosos favoritos, es fundamental ser respetuosos con sus decisiones y con su derecho a mantener su vida personal lo más privada posible. Debemos entender que tienen derecho a su intimidad y que no están obligados a compartir todos los detalles de sus vidas con el público. En tercer lugar, creo que Hande y Kerem son dos personas maduras y talentosas que han aprendido de sus experiencias. Ambos han seguido adelante con sus vidas y se han enfocado en sus carreras profesionales. Han crecido como personas, han aprendido a lidiar con la fama y han encontrado la manera de proteger su privacidad. Y aunque el amor se haya terminado, la amistad y el respeto pueden perdurar. Y finalmente creo que es importante recordar que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Los rumores, las especulaciones y las interpretaciones están a la orden del día. Lo importante es disfrutar de su trabajo, admirar su talento y, sobre todo, ser críticos y no dejarnos llevar por las apariencias. Debemos analizar la información con cuidado, contrastar las fuentes y no dejarnos engañar por los rumores infundados. Así que, ¿qué les parece? ¿Creen que Hande y Kerem están volviendo? ¿O simplemente son buenos amigos?
¿Han encontrado ustedes alguna pista o señal que nos ayude a comprender la verdad? Déjenme sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus análisis y sus expectativas. El debate está abierto. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la fuerte declaración de Anders Zell y Kerem Bürsin, hemos desentrañado los rumores, hemos especulado y, sobre todo, hemos chismeado un poquito. Espero que les haya gustado este vídeo y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios, darle like si les gustó, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad, ningún chisme jugoso y ningún análisis detallado. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un beso grande y chao, chao. Y recuerden, el chisme nunca para. Y como siempre les digo, la verdad está ahí fuera, solo hay que buscarla. Y por supuesto, no se olviden de darle a la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo.